Euronews entrevista al primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina. Ha estado en la localidad francesa de Marsella con motivo del Foro Mundial del Agua. Salam Fayyad ha hablado de la escasez de agua que afecta especialmente a la Franja de Gaza y Cisjordania. Además de la guerra por la tierra, israelíes y palestinos se disputan también el control de los principales recursos hídricos. El primer ministro ha defendido el fin de la ocupación israelí y la creación de un Estado independiente con el apoyo de la comunidad internacional. رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مرحبا بك في قناة يورونيوز. أهلا فيك أخ محمد. Está aquí para participar en el Foro Mundial del Agua. ¿Cuáles son los problemas más importantes que tiene su país en lo que se refiere al suministro de agua? Sin duda nos enfrentamos a una gravísima escasez de agua en su máximo nivel. Está claro que la falta de distribución confirma la ocupación y el beneficio de Israel y de los colonos. Y esto perjudica a la población palestina. En general, toda la región se enfrenta a la escasez de agua y a nosotros nos afecta gravemente, particularmente a la Franja de Gaza y a Cisjordania. وهناك مشاكل بالفعل تواجهنا في كل من قطاع غزة خاصة ولكن أيضا في الضفة الغربية سبب وجودي هنا بشكل مباشر. Estoy aquí porque en este foro el gobierno francés ha anunciado un proyecto vital y estratégico. El primer ministro ha hablado de una planta desalinizadora de agua para Gaza. Por lo general, el agua para el consumo de los territorios ocupados es inferior al mínimo aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Hablamos de unos 70 litros por habitante al día en Palestina, frente a los 100 litros establecidos por la OMS. Por tanto, es menos que el mínimo aceptado. Además, Israel recibe el triple. El caso es que en los asentamientos hay una gran diferencia entre los colonos y los palestinos, sobre todo en el Valle del Jordán. La cantidad de agua disponible para los colonos es aproximadamente 18 veces superior de la que reciben los palestinos. Está acusando a los israelíes de controlar la mayoría de los recursos hídricos en los territorios palestinos. Pero en los acuerdos de Oslo, en concreto, en el artículo 40 se da legitimidad a los israelíes para controlar la mayor parte de estos recursos. Y ahora se vuelve a hablar de ese problema. ¿No hay una contradicción entre los dirigentes palestinos? Bien, los acuerdos de Oslo no dan derecho a los israelíes a usar el agua de manera injusta, como lo están haciendo. Y cuando hablamos de zonas de suministro comunes, no tienen derecho a explotar el 90% de los recursos en beneficio de Israel. Si no fuera una situación injusta, no estaríamos aquí hablando de este asunto. Esta actitud es solo una muestra más del control que ejercen en el marco de la ocupación. En 2011 Israel destruyó unas 46 instalaciones para la distribución de agua en Cisjordania. Por ejemplo, destruyeron pozos de la época romana. Además, Israel no nos permite cavar nuestros propios pozos sin una autorización previa, que además depende de ellos. Así que me gustaría saber por qué Oslo ha permitido una situación así. ¿Cómo es que Oslo permite que la ocupación israelí sabotee los pozos? ¿Cuáles son los principales problemas económicos a los que se enfrenta ahora la Autoridad Nacional Palestina? La economía nacional palestina funciona por debajo de su capacidad de producción. Por tanto, es muy difícil generar empleo. La situación iría mucho mejor si no hubiera ningún control político y de ocupación israelí.
Los intercambios entre Palestina y el resto del mundo están limitados por esta ocupación. Nuestra autoridad no controla las fronteras, ni los pasos fronterizos ni la comunicación con el exterior. Todo está controlado por Israel a través del sistema que tienen de control y del uso arbitrario de todas las formas de poder, circunstancia que limita totalmente nuestra capacidad para producir. La única solución es poner fin a la ocupación. Ha dicho en más de una ocasión que la autoridad palestina se encuentra cerca de la creación de un Estado palestino y que incluso hay un calendario para la fundación de este Estado. ¿Cómo se va a conseguir eso? Estar preparados y listos para crear un Estado no es lo mismo que crear un Estado en sí mismo. Eso es otra cosa. El concepto de Estado independiente, con plena soberanía sobre todo el territorio ocupado desde 1967, en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, es necesario. Y para ello hay que acabar con la ocupación israelí. Lo que podemos destacar es nuestro nivel de preparación. La comunidad internacional es testigo de esto desde hace un año más o menos. ¿Quiere decir que están preparados para la creación de un Estado palestino? De hecho, lo confirman los informes de prestigiosas instituciones internacionales. Son informes en los que se examina la realidad de nuestras instituciones y se evalúa nuestra capacidad para garantizar servicios en diferentes ámbitos para conseguir este objetivo. La Autoridad Nacional Palestina no tiene el control en la mayoría de los territorios palestinos. No hay una soberanía plena porque hay continuas violaciones. Al mismo tiempo, según dice, las negociaciones están estancadas. ¿Consideran los dirigentes palestinos la posibilidad de disolver la Autoridad Palestina? No se habla de disolver la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina es básicamente una fase de transición hasta que consigamos formar un Estado. No se trata de una organización filantrópica. Es el resultado de décadas de lucha. Está considerada como una herramienta de resistencia y para que el pueblo pueda tener una situación mejor. ¿Qué necesitamos? Lo que hace falta es llamar la atención de la comunidad internacional para que se conciencie de algo crucial. La Autoridad Nacional Palestina es una gran herramienta para que los palestinos recuperen completamente sus derechos y consigan su sueño. La Autoridad Nacional Palestina lo conseguirá si Dios quiere. رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، شكرا لانضمامك إلينا. هلا أخ محمد، أهلا فيك، شكرا.